bienvenidos a una nueva tertulia en psicología virtual. En este caso vamos a hablar sobre psicología, psicoanálisis y política. Para ello tenemos invitados de lujo, Carlos Zelaya, quien es periodista, y Darío Gruel, que es psicoanalista. Para arrancar, me gustaría situar un poco el contexto en el que se dieron las últimas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el año 23. En este contexto, en la República Argentina se vota cada 2 años. En esta última elección se dio la particularidad que ha sido la segunda elección con menor participación, con un 69%, solo por debajo de el contexto de pandemia que se votó y acudieron a las urnas el 66% de electores. Este momento, seguramente con el año 89 y el 2001, es momento de mayor malestar en la República Argentina. Sin embargo, en el 2001 se dieron elecciones legislativas, las cuales acudieron a votar un 75% de electores habilitados para ello. Sin embargo, más de un 23,5% en esa elección votaron en blanco e impugnado, siendo la segunda opción más votada. Vivimos en un contexto de pobreza de casi el 40% en Argentina y una inflación de más del 100%. Con este contexto podemos pensar cierta cuestión particular respecto al fenómeno Milei. Hay distintas vertientes, si se puede pensar como una genialidad o como una rareza. Triunfó con más del 30% de los votos alguien sumamente incorrecto políticamente, que no dice aquello que el otro espera escuchar, ¿no? Aquello que él piensa. En ese sentido no es un candidato coachado que va detrás de los focus group. Cosa rara también que el candidato que ha sido más coachado y más ha acudido a los focus group, Larreta, no consiguió ganar su propia interna. También el fenómeno Milei viene a desnudar la dificultad que muestran las herramientas técnicas de medición llamadas encuestas. Por último, y como rasgo distintivo de época, antes de darle paso a tertulianos, me parece importante situar esto. En 6 distritos que Milei no pisó de manera presencial, como Salta, San Luis, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz y Misiones, ganó. Mis estimados, los dejo. Arranquen, por favor, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Darío. Bueno, a ver, interesante, porque es esto que está planteando en relación a pensar qué es este fenómeno. Antes que nada se me ocurre pensar que es un voto complejo, no es un voto tan sencillo de analizar. Digo, tiene una complejidad de, si se quiere, como distintas capas que conforman esta suerte de suelo que uno podría pensar, este piso, ¿no? Ahí hago referencia a un comentario que había hecho Cristina Kirchner, bueno, la vicepresidenta, cuando dijo, bueno, esta era una elección de tercios y lo que importaba era el piso, porque después a partir de ahí había que ver cómo crecían, ¿no? Luego de las PASO. Este piso, este suelo al que llega Milei, que es sorprendente, un 30%, tiene como varias capas. Hay un voto ideológico, hay un porcentaje de ese voto que es ideológico. Milei representa una derecha compleja, difícil, ¿no? Muy llevada hacia el extremo, libertaria, como dice él, que eso nuclea a la derecha, si se quiere, como más extrema, pero también una cantidad de voto neofascista, con sectores que están que vienen de la dictadura militar. Bueno, su vicepresidenta era la abogada que representó a los genocidas. Hay un voto ideológico, un porcentaje. No sé si es el porcentaje mayoritario, pero es un porcentaje de ese piso, es ese votante. Pero después tiene un montón de votantes que están desilusionados, frustrados, enojados, embroncados con dos gobiernos que vienen fallando severamente en lo que prometieron, en la expectativa que se tenía.
del fracaso del macrismo y del fracaso del albertismo, ¿no? Hago esta diferencia entre albertismo y se quede como el peronismo en general, de estos dos fracasos lo que aparece es una sociedad muy desencantada, muy embroncada. Y entonces está el suelo ideológico, el suelo del enojo y la frustración. Y después me parece que Milei, esto que decías recién, tiene esta cosa rara, friki por momentos, ¿no? Dice lo que piensa, se enoja, putea, hace una suerte como de show, ¿no? Muy performativo. Y entonces termina generando una adhesión, sobre todo un voto muy joven, una adhesión que no importa qué proponga, no importa si aparece en una provincia o no haciendo campaña política, lo que importa es el imaginario que pone su presencia. Entonces yo diría, hay más capas en este suelo, hay al menos estas tres, ¿no? En lo ideológico, el voto bronca y este voto más performativo, que es la presentación outsider que tiene, como fuera del sistema, que hace que muchos, ¿no? Lo señalen, bueno, la peluca, el león, no por lo que dice, no por la ideología, ni siquiera por cierta cuestión de bronca, sino por esta idea de novedad que tiene. Es así como intento por lo menos entender inicialmente su voto. Sí, a ver, yo creo que un primer elemento muy interesante es ver quién es el león, ¿no? ¿Quién es el león de Milei? No Milei, sino su leones, ¿no? La persona que lo vota, ¿no? Eh, Varios estudios apuntaron a que es un voto bastante transversal en edades, ¿no? Lo vota gente muy joven que vota por primera vez y lo vota gente muy adulta de 55, de 60 años, ¿no? En ese sentido es bastante transversal. Eh, Ahora vamos a suponer que tenemos un retrato robot, ¿no? O queremos construir un retrato robot, un identikit de ese votante promedio, ¿no? Y ahí nos encontramos quién es el argentino promedio ahora, ¿no? El argentino promedio es una persona de 32, 33 años, ese es el retrato robot, que en el año 2001 tenía 7, 6, 8 años, ¿no? Yo soy un simple consultor político y un periodista, pero ustedes que son psicólogos, creo que sí pueden valorar y medir el impacto que hace en un cerebro a esas edades una serie de imágenes muy rotundas que tuvieron que ver con el 2001, algunas televisivas y otras familiares. Digo, yo recuerdo perfectamente el aterrizaje de Armstrong en la Luna, digamos, si fuera mentira o no, lo recuerdo. Bueno, de todas las imágenes que podía tener, esa me impactó. Calculo que las imágenes del 2001, la calle, el fuego, la violencia, el desorden, el fracaso familiar, la preocupación familiar, la conversación por el dinero, todo eso que tuvo lugar ahí, me imagino que eso generó algo en una especie de cerebro colectivo, que no creo que exista, pero imaginemos que hay ese cerebro colectivo promedio, ¿no? Entonces tenemos, y a partir de ahí hubo una especie de reconstrucción, digamos, a partir del 2003, digamos, con los gobiernos primero de Néstor, Kirchner y después de Cristina, etcétera, una aparente reconstrucción que, como otras reconstrucciones en Argentina, llegaron a un fracaso, como pasó con la convertibilidad, como pasó con la ilusión del radicalismo en el año 83 y como pasó previamente, ¿no? Entonces tenés una persona de 32 años que de chiquito ya vivió un drama, que a su vez un drama, esos padres cuando después crecieron y le comentaron, tenían otros dramas previos, digamos, ¿no? Otras decepciones previas, ¿no? Él mismo fue viviendo, o esa misma fueron viviendo, digamos, los últimos años, ya con veintipico, la nueva decadencia de Argentina, porque lo que pasó en el kirchnerismo no es especialmente atribuible al kirchnerismo, es especialmente atribuible a una historia argentina del fracaso. Digamos, estamos hablando de 70, 80 o 90 años. El kirchnerismo
En mi caso, por ejemplo, por mi propia visión o mi propia visión política o lo que fuera, es ese ejercicio de pasar el pan por el fondo de la olla, pero vamos, la olla había sido dilapidada durante décadas, digamos, ¿no? Ante la visión conformada y tranquila de todos, de alguna manera, ¿no? Porque más o menos se mantenía esas viñetas de Quino, ¿no? Se mantenía esa familia promedio de Mafalda, entonces la cosa iba durando. Llega, digamos, todo esto en estos años, 2013, hasta el final del gobierno de Macri, de alguna manera la explosión de la evidencia, de alguna manera la evidencia de, hey, no éramos ese país tan soñado, no éramos ese país tan poderoso, no somos tan geniales, ¿no? Y es como, bueno, un masazo rotundo, ¿no? Más o menos racionalizado. No hace falta tampoco, algunos grupos sociales lo racionalizan mucho más y lo explican mucho más, o algunas profesiones, y otros de una manera intuitiva, pero uno intuitivamente también sabe cuando llegó el fracaso. No necesita un proceso racional, sabe cuando se la pegó, de alguna manera, ¿no? Ujú. Y en ese contexto de décadas y décadas de decepción que no responden a una presunta expectativa, que es una expectativa sumamente alta de la comunidad argentina desde su fundación. Serán razones históricas, razones culturales, será la línea del horizonte de la Pampa que siempre está lejos, pues siempre querés llegar a esa línea del horizonte y nunca llegás, por las razones que sea la expectativa del pueblo argentino, y está registrado en escritores, en analistas, en historiadores, no es nada nuevo hacer alusión a esa particularidad, ¿no? Y es la gran expectativa criolla, bueno, se fue decepcionando una y otra vez, digamos, ¿no? A través de varias generaciones, de alguna manera, ¿no? En ese contexto, el voto a Milei, yo personalmente no me parece raro, ni obviamente me parece fantástico. No me parece raro porque creo que es parte de una lógica de la decepción y es típico de cualquier momento previo a una situación totalitaria. No digo que vaya a llegar, pero cualquier momento previo a una transformación brutal que fue liderada o bien por un partido fascista o bien por un partido totalitario, digamos, yo tengo una infancia comunista, pero bueno, vamos a admitir que el comunismo también es totalitario, por supuesto lo es, digamos, tiene estos componentes, ¿no? De una acumulación de decepciones. Y ese es el votante promedio, tenga más o menos la edad que tenga. Esa conversación de decepciones quizás tuvo lugar durante la pandemia. Es posible que ahí muchos chicos que estaban más horas en casa o familias que compartieron más horas de lo que hacía antes, ¿no? Antes por ahí cada uno trabajaba, el chico estudiaba o lo que fuera, pero las horas de estar juntos eran muy pocas. Durante la pandemia obligatoriamente eso sucedió y quizás sí hubo una conversación de unos chicos supuestamente avispados que le dijeron a sus padres, pero viejos no se dieron cuenta que los curtieron. ¿Cómo no se enteraron de que todo esto fue una gran historia de curtiembre, digamos, de toda la comunidad? Y en ese contexto no me parece raro el voto a Milei. Creo que tiene un escenario global. Claramente se está dando una tendencia hacia ese tipo de voto con mayor o menor declinación ideológica. No es lo mismo Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que Donald Trump, pero están unidos por un patrón. Y eso incluye al candidato evangelista que hay ahora en Colombia, incluye varios presidentes en Ecuador, incluye varios presidentes en Perú, incluye un presidente en Brasil, incluye un presidente y un antiguo presidente en Venezuela, con ese perfil exactamente igual. Lo incluye ahora en Argentina, podría incluirlo en Chile en breve, digamos, no todavía en Uruguay, pero puede llegar. México de alguna manera también es carne fácil para eso y Obrador tiene unas formas un poco más cercanas a eso, aunque no es eso. De lo que hablamos son de personajes que todo el resto muestran genuinidad, ¿no? Son genuinos. Nos pueden gustar o no, no hace falta que sean verdaderos ni sinceros, son genuinos. Mejor dicho, sí son verdaderos,
puede que no sean sinceros, seguramente no lo son. Cristina Kirchner es un tipo de personaje así, es sumamente genuina. Sabemos, desde mi punto de vista y por las investigaciones, no ha sido sincera, pero sí es genuina, digamos, ¿no? Entonces, todo ese componente provoca el nacimiento de una figura disruptiva, vamos a llamarlo accidente, aunque no lo sea, porque es una decisión en un paso. Quiero decir, acá tampoco se decidió nada, es sencillamente una encuesta obligatoria que hay que hacer y que hay que pagar por legislación y ya está. Pero digo, votar, de hecho, solo se votó eso, digamos, ¿no? Una intención, no, nada más, ¿no? Bueno, sin embargo, me parece interesante esto que refieren. Hay un punto que es importante reconocer ley y en quienes lo asesoran y en quienes lo siguen, ¿no? Porque hay una conjunción entre el carisma, la comunicación efectiva, y la pregunta para ustedes es, a su entender, ¿qué encarna Milei? ¿Qué nos está diciendo de nosotros como sociedad? Porque lo podemos leer o bien como algo extemporáneo, que creo que no lo es, sino más bien como una cuestión sintomática de la sociedad. Darío. Sí, a ver, me parece que ahí Milei encarna efectivamente, que es esto que decía recién Carlos, ¿no? Encarna al votante promedio, uno puede pensar, un votante decepcionado, además enojado, además defraudado por las representaciones políticas, pero sobre todo esto que estabas planteando ahí recién, ¿no? Hay algo carismático, efectivamente, ¿no? Es un personaje que irrumpe en la escena con mucha diferencia de lo que estábamos habituados a pensar como el político, ¿no? Irrumpe con una, se quiere como una alternativa frente a eso. Por su cosa, por momentos desfachatada, medio rockstar, agresiva, con toques violentos, con una especie de inestabilidad emocional de repente, ¿no? Por momentos parecía que en cualquier momento se quiebra. El otro día Pagni justamente estaba haciendo referencia a esto. Hay como una inestabilidad emocional, ¿no? Los que venimos del campo de la salud mental, ¿no? En psicoanálisis, en psicología, vemos ahí una cuestión que es una bomba de tiempo, ¿no? Si nosotros tuviéramos que hacer psicopatología, si a nosotros nos toca un paciente, Milei como paciente, y uno tendría como un montón de reparos, sin embargo triunfó en unas elecciones paso, triunfó. A mí se me ocurre pensar, ¿no? El psicoanálisis lacaniano plantea un nudo de 3 dimensiones. A mí me parece que cuando triunfa un personaje como estos, es porque enganchó en las 3. Lo real, dice Lacan, es lo real de una crisis. Es inevitable. Más de 100% de inflación es una crisis imposible de eludir, de esquivar. Eso es un punto real. Sobre ese caldo de cultivo, ahí lo real. Lo simbólico. Tú tiene un gran significante. Libertad, ¿no? En algún momento el macrismo tenía cambio. Son significantes fuertes, que se instalan, ¿no? Y que anudan entre lo real de una crisis, si se quiere, como la legitimidad de una palabra que reúne un montón, libertad reúne un montón. Y de hecho se acudió justamente en la pandemia y en el encierro. Empieza a aparecer la palabra libertad como un horizonte para muchísimos. Pero sobre todo tiene un imaginario, lo real de una crisis, ¿no? Una crisis concreta, efectiva, lo simbólico de un gran significante, y lo imaginario, que es esto histriónico, rockstar, esta cuestión carismática que tiene, ¿no? Estos modos, si se quiere, como, bueno, Carlos, vos lo planteas muy bien, la genuinidad, hay algo ahí como genuino. Yo estoy muy en desacuerdo de lo que él dice, pero estoy en las antípodas de lo que él dice. Pero es cierto que presenta algo magnético, ¿no? Atrapa para enojarte, para cuestionarlo, para contradecirlo, pero aparece y genera una especie de magnetismo. Y esto está jugando en el campo imaginario, que es el modo de presentación. De hecho, no se hace otra cosa en los programas políticos, en los programas de televisión.
se está todo el tiempo hablando de Milei por esta cosa imaginaria que engancha. Entonces, lo real de una crisis, la palabra libertad, que es una palabra muy fuerte, atractiva, y sobre todo, el personaje que construyó, no sé si asesorado espontáneamente, pero lo cierto es que construye un personaje anudado en esto real, simbólico, imaginario, y producen la fortaleza y la solidez de una alternativa política que en un proceso de fuerte decepción se vuelve claramente deseable por sectores de la sociedad. Sí, concuerdo. Yo añadiría una cosa a tu pregunta, Pedro, ¿no? ¿Cómo nos interpela esto? Me parece que es uno de los momentos más definitivos que interpela a la deficiente comunicación argentina, ¿no? O sea, es seguramente la demostración más palpable de la verdadera y profunda grieta argentina, que seguramente no es ideológica, o no es tanto ideológica, no es tanto social, ni siquiera es tanto cultural, sino una dificultad tremenda para construir un lenguaje común, digamos, ¿no? El lenguaje y la comunicación se dan porque se comparte un código. Básicamente es eso, ¿no? Más allá de la claridad del mensaje, etcétera, lo fundamental es que el código se comparta y que el canal más o menos sea el mismo. Con eso vos podés establecer un vínculo de comunicación que muchas sociedades tienen. Pueden ser más divertidas, más aburridas, pero que tienen y con la que han ido avanzando en los últimos 200 años, digamos, ¿no? Argentina tiene un problema serio con la comunicación. Tiene una gran juxtaposición de jergas, por ejemplo, es decir, no se comparten los códigos, los políticos hablan en su jerga, los psicólogos hablan en su jerga, los periodistas hablan en su jerga, las corporaciones distintas, no las empresas solo, las corporaciones judiciales, sindicales, escribanos, todo el mundo tiene su propia jerga, su propio lenguaje, que incluso a veces traspasa de manera absurda, ¿no? Cuando un periodista habla de detuvieron a un masculino, ¿no? Es decir, ¿por qué hablas como un policía, ¿no? ¿Por qué utilizas jerga? Digamos, no hay un lenguaje compartido. Y ese lenguaje compartido además se fue degradando cada vez más, incluso se fue vaciando de palabras. Si uno ve ese mismo chico o esa chica de 31, 32, que es el promedio argentino, bueno, tenía 15 años, por ejemplo, en el 2006, que es cuando se elaboraron las segundas pruebas PISA de Argentina, que se hacen y evalúan a chicos de 15 años. Fue el peor resultado de la Argentina en toda la historia de las pruebas PISA. Más allá de que las valoremos mejor o peor, o que digamos, es una valoración, es como el rating. Bueno, es una manera de valorarlo, ¿no? Bueno, los peores resultados, casi el 70% de los chicos en aquel momento de 15 años no comprendían un texto, digamos, ¿no? Varios estudios de filólogos en Argentina, desde el 2006 hasta acá, han estudiado la palabra del adolescente y, bueno, calculan que un adolescente está manejando 200, 250 palabras, cuando el promedio de un adulto no demasiado culto sería 800, 1000 palabras. Menos palabras también es menos capacidad de matiz. Es más, las palabras que usan los adolescentes, igual que las palabras que usan los argentinos, son, y esta sí es una curiosidad del lenguaje argentino, excepcionalmente valorativas. Hay mucha valoración en nuestro léxico. Valoramos mucho al otro. Valorar al otro es la primera llave para no comunicarte, porque en tu acercamiento al otro ya lo estás valorando, ya estás haciendo un arquetipo de todo eso. Luego, hay un problema de comunicación en la Argentina a la que nunca le prestamos atención, creo, centrados en la visión de la ciudad de Buenos Aires y de la elocuencia del porteño, digamos, ¿no? Yo soy un chico nacido en La Plata, pero que me trasladé a España muy chico. Todos los argentinos que yo conocí en los años 70, 80, cuando yo era chico, eran extremadamente elocuentes. Todos eran más o menos del mundo porteño urbano. Y era una característica de los argentinos en España. ¿Cómo habláis los argentinos? ¿Qué bien habláis los argentinos? ¿Cómo os expresáis? ¿No? Digamos. Bueno, pero vos tenés otra cosa, que es el resto de Argentina, que es después de la zanja del Sina, ¿no? Ahí tenés el silencio, el campo, donde hacen falta menos palabras.
Ese problema de comunicación para mí se evidenció clarísimamente en Milei, y Milei representa todas esas trabas a la comunicación. El grito, el exabrupto, el carisma mediático. El carisma real es cuando realmente conducís algo. Eso sí es un carisma. Digamos, en este caso lo único que vimos es conducir bolos y escenarios mediáticos. Eso es lo que vimos hasta ahora. Y el ejercicio de poner un voto. Un voto que en unas PASO es distinto a las legislativas y a su vez distinto de las generales, ¿no? Que lo podemos hablar si quieren. Pero digamos, para mí apela básicamente a nuestro fracaso comunicativo y es, por lo tanto, un emergente perfecto del estado en el que está la sociedad argentina, digamos, ¿no? Que es incapaz de rescatar los mejores elementos para comunicarse y opta de manera colectiva por encontrar todas las maneras de no comunicarse. Cuando vos querés sencillamente prender la luz y que la luz funcione, te viene un tipo y ya te plantea que hay que instalar una central eléctrica en la estratosfera. ¿Entendés? Es el debate argentino, es siempre hacia más. Es decir, no, man, si lo único que quiero es que funcione la luz eléctrica. A ver, que no funciona la luz eléctrica. A ver si nos entendemos, ¿no? Ujú. Entonces, apela creo que un poco a eso también, ¿no? Bien. Digo, me parece que el aporte que hacen los dos es muy interesante para pensar esta cuestión, ¿no? Respecto de la emocionalidad, los votos y, bueno, cierto, hay un reemplazo de la gestualidad, ¿no? Dimen las palabras para darle lugar a la gestualidad y a la emoción. Todo está claro que es así el discurso. Hey, para ir cerrando, y a partir de esta introducción que hice, ¿cómo ven las generales a partir de los elementos que desplegamos acá y su propio análisis? Las elecciones generales. Ahí parece que ahí va a haber como una suerte como de empuje, ¿no? Una ola del ganador, ¿no? Esto, Milei va a tener como favorable un empuje más. Yo creo que va a tener un poco más de votos que lo que obtuvo hasta ahora, porque es un personaje que a muchos incluso les daba como cierto temor y cierta vergüenza de votarlo, y que ahora que fue tan votado, entre comillas, igual tan votado es un 30%, pero apareció como un claro ganador, ¿no? Cuando en realidad todavía no es un ganador. Yo creo que esto le da una cantidad de votos más, pero no mucho más, porque creo que lo que estuvo pasando es, a partir de que se encendió de algunas alarmas, ¿no? Los sectores tradicionales de la política, la representación política de los partidos políticos y los sectores tradicionales de la política han salido muy fuertemente a indicar que con Milei podría llegar a pasar cualquier cosa. Y entonces, desde canales de televisión, medios masivos en general, hay mucha campaña en contra de Milei, que yo creo que esto va a equilibrar el voto. El voto se quiere como la ola ganadora, ¿no? Que tiene tendencia a crecer, con algunos que van a reflexionar el voto antes de volver a votarlo. Y yo creo que se va a quedar un poco más de lo que logró hasta ahora. No creo que llegue al 40%, ¿no? Que como se quede como la posibilidad de ganar en primera vuelta por diferencia con el segundo. Lo que sí creo es que se va a equilibrar de alguna manera el votante a partir de lo que sucedió con Milei subiendo, se va a equilibrar una suerte como de polarización. Y entonces lo que va a suceder ahí me parece que emerge masa con posibilidad ahí donde no la tenía, ¿no? Si la reta ganaba la interna, si Milei no hubiera sido tan ganador en las PASO, yo creo que no había ninguna chance para Massa, porque es un sistema, viene en realidad de una representación política del albertismo, ¿no? Del gobierno de Alberto, que efectivamente decepcionó, termina con índices lamentables. No había ninguna posibilidad. Ahora, yo creo que lo que se arma es una polarización con Milei, lo que le da la posibilidad de entrar al balotaje y ahí jugar eventualmente un mano a mano. Creo que quien efectivamente perdió no solamente es la reta, ¿no? Como que perdió efectivamente todo lo que presentó ahí como Ciudad de Buenos Aires, él como candidato presidencial, sino que Juntos por el Cambio
quedó de alguna manera eclipsado por la figura de Milei. Y entonces lo que veo en las generales es un Milei subiendo un poco, con algunos votos que lo votaron que pierde, pero con muchos votos que recupera a partir de esta ola ganadora. Y lo que veo es una polarización que ayuda finalmente a Massa en un escenario que le era muy difícil a alguien del gobierno y al ministro de Economía, con más de 100% de inflación. Ser competitivo le da competitividad. Sí, comparto y creo que socialmente ya ganó, no Milei, sino lo que interpela a Milei, ¿no? De alguna manera, ¿no? Todos esos fracasos, esas decepciones, esa incapacidad, digamos, para llegar a mínimos acuerdos, todo eso, digamos, vestido de enojo, vestido también de esperanza, vestido también de sentido transformador. Ahí sí creo que en parte el voto joven tenía o tiene eso en el corazón, ¿no? El nacimiento de un nuevo momento. Todo eso ganó si uno suma los votos de Milei y la abstención. Estamos hablando de la mitad entera del padrón electoral que en un momento de votación simbólica y casi, entre comillas, gratuita, porque nada se jugaba directamente, optó por decir, bueno, esto es una enmienda a la totalidad. No nos gusta cómo está funcionando nada, en general, digamos. Entonces, eso ya triunfó, con lo cual, sea cual sea el resultado, gestionar eso va a ser una de las tareas más importantes para lograr cualquier tipo de permiso social que quiera el gobierno, cualquiera sea el gobierno, para enderezar una situación muy compleja, ¿no? Eso me parece que está dado. Y por otro lado, realmente cuesta mucho hacer una predicción, ¿sabes? Porque si uno ve el voto local de Milei, es tan diferente lo que se votó para presidente a Milei o a un candidato local a Milei. Entonces, después la territorialidad del voto de Milei va a ser muy complicada, no hay propuestas locales atractivas con su bandera, etcétera. Canalizan enojo, por supuesto. Yo creo que es probable un balotaje entre Massa y Milei, y eso puede darse, sí. Pero básicamente el resultado social, digamos, de Milei más la suma de la abstención, eso ya se dio. Y la cuestión a partir del 11 de diciembre es cómo se gestiona eso para lograr un permiso social que derive en el cambio que la gente tiene, digamos, o las expectativas, ¿no? Bueno, les agradezco por su tiempo. No, Muchísimas gracias a gracias, vos. Darío, Carlos. La seguimos pensando. Un abrazo Bueno, grande. Abrazo. muchas gracias, un Chao. gusto.